Buenas noches, amados hermanos. Mi Dios los continúe bendiciendo. Una vez más, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de unirnos a través de esta plataforma para seguir aprendiendo de su poderosa palabra. Amén. Vamos a colocar este tiempo delante de su presencia, que sea Él tomando el control de todo, de este estudio, de la clase de esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a disponer nuestro corazón. Sabemos que donde habemos 2 o 3 reunidos en su nombre, aquí está Él y es la mayor bendición. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, agradecidos por esta nueva oportunidad que nos brindas de llegar a ti, Padre, primeramente para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, mi Rey, para reconocer que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios de nuestra vida, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo, gracias por esta oportunidad, por este tiempo que nos permites unirnos, Señor, para recibir este estudio en esta noche, Padre amado. Oh, Padre amado, toma el control de todo lo que vamos a aprender, de todo lo que vamos a estudiar, de todo lo que vamos a leer a través de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor amado, conforme al deseo de tu corazón, bendito Dios, para que nosotros tomemos lo bueno y lo podamos aplicar para ser esos obreros aprobados por ti, bendito Rey. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, amén y amén. Bueno, mis amados, la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Seguimos adelante. Estamos estudiando, ¿verdad? Este nuevo tema, afirmados en la palabra. Aprendíamos la semana anterior que la Sagrada Biblia es la palabra de Dios, inspirada, infalible, superior a la conciencia y a la razón, sin ser contraria a ella misma. Estuvimos compartiendo, estamos recordando. Es como un lema, ¿verdad? Es como un lema. Estuvimos recordándolo porque es la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, y aquí en esta poderosa palabra es que nosotros nos tenemos que afirmar. ¿Y por qué el lema? ¿Y por qué el tema? Porque como hemos sabido y como estamos aprendiendo, y es profético lo que hemos oído y leído y escuchado a través de la palabra, que en estos últimos tiempos se levantarían muchos falsos profetas y aún los escogidos serían engañados. Por eso es el interés este año de que nosotros verdaderamente nos afirmemos en la palabra para no dejar confundir, para no dejar engañarnos por esos falsos profetas. Y lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo es una profecía que se está cumpliendo en estos tiempos. Se levantarían falsos profetas. Por eso el tema, y me enfoqué primeramente en estudiar ya las características de ellos, para nosotros tener un entendimiento un poco más abierto, para nosotros poder entender la misión de estos profetas, la misión de estos hombres que, como aprendíamos en el versículo de Pedro, que eran hombres inspirados por Dios, que la profecía no viene por voluntad humana, sino hombres santos que venían inspirados por el Espíritu Santo de Dios para traerle un mensaje al pueblo. Todo eso lo estuve más o menos compartiendo en la clase anterior, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo se llegaba a ser profeta. Y vimos varios punticos que aprendíamos que eran llamados directamente por Dios, y veíamos que los profetas que más impactaron, que tuvieron mucha fama y mucho renombre, son los profetas del Antiguo Testamento, que nosotros a través de este estudio vamos a ver varios de ellos, pero no podemos dejar en poco que en el Nuevo Testamento también hubieron profetas, ¿verdad? Muchos profetas, y lo he estado estudiando y he estado averiguando a través de la palabra, y lo vamos a ver más adelante. Además que Jesús fue el profeta más importante de la historia cristiana, que su origen como hijo de Dios hace que el mayor enlace entre él y el pueblo se le considere el profeta más importante de la tierra. Y esto lo vamos a estudiar más adelante y podemos ver que es el mayor profeta que ha venido sobre la tierra, y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo se están cumpliendo sus profecías. Lo mismo que se declaró con los profetas del Antiguo Testamento, lo estamos viendo también en estos tiempos. Aunque muchos dicen que ya que las profecías cesaron y nada de eso, pero en la clase anterior estuvimos viendo varios versículos bíblicos donde nos hablan que
no debemos dejar de profetizar. Claro que todo lo tenemos que hacer con la dirección de Dios, con el Espíritu Santo de Dios y todo en orden. Estoy más o menos haciéndole un recorderi de lo que les estuve compartiendo en la clase anterior, ¿verdad? Entonces también aprendíamos que los profetas eran inspirados por Dios para profetizar y vimos el ejemplo de Saúl, también vimos que fueron nombrados por otro profeta y vimos el ejemplo de Elías y Eliseo, ¿verdad? Y estamos enfocados en lo que hacía un profeta. Entonces, lo más importante que hacía un profeta en esos tiempos, y lo podemos ver y lo podemos enfocar en este tiempo, en este momento, que era que llevaba el mensaje de Dios, ¿verdad? Daba el mensaje de Dios al pueblo. Esa es la función del profeta. ¿Y qué los motivaba a ellos a hablar? El Espíritu Santo de Dios venía hacia ellos, venía sobre ellos, y si nosotros hemos leído la palabra de Dios y hemos visto cómo los profetas se dirigían al pueblo, yo veo que ellos siempre decían, vino palabra de Jehová, ¿verdad? Siempre el Señor era el que los motivaba a ellos a hablar. Dios era el que los mandaba a hablar, y ahí estuvimos viendo varios versículos, ¿verdad? El Espíritu Santo los movía a hablar, y era con mucho temor que estos grandes hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios se dirigían al pueblo cuando el Señor se les revelaba. Amén. Entonces quedábamos en este punto de que lo que hacía un profeta, ¿verdad? El profeta, ¿qué hacía? Quedábamos en que el profeta servía como atalaya para el pueblo, y compartíamos ese versículo bíblico parafraseando, donde decía que si el profeta no llevaba la profecía al pueblo, pasaba algo en su vida, ¿verdad? Algo perjudicial le podía pasar, ¿verdad? Porque esa exhortación que él no le daba al pueblo, el Señor iba a demandar de él por no haber declarado lo que él le había colocado en su boca. Sabemos que el Señor es el que llena nuestra boca, ¿verdad? Dios es el que nos manda a hablar. Entonces, estos profetas servían como atalaya al pueblo. Y también vamos a darnos cuenta que estos profetas apuntaban los pecados de los reyes. Y tenemos un claro ejemplo en la palabra de Dios. A través de este estudio nosotros vamos a ver las profecías de varios profetas, ¿verdad? Y entonces por eso es que estamos estudiando lo que hacía un profeta, cómo llegaban a ser profetas y todo eso. Y aquí, en este punto donde el profeta apuntaba el pecado del rey, me llamaba mucho la atención porque ¿se acuerdan cuando el profeta Natán, ¿verdad?, le enfrentó al rey David por el pecado que él había cometido? ¿Cuántos hemos visto esa historia? Sí, entonces aquí podemos ver la función del profeta. Apuntaban los pecados de los reyes, y aquí el rey David fue enfrentado por este profeta. Y eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Samuel, del capítulo 12. Y si usted quiere recordar la historia, yo lo invito a que lea la palabra de Dios. Acuérdense que nos estamos afirmando en ella, la palabra de Dios, afirmándonos en la palabra de Dios. Y aquí podemos ver cómo el profeta Natán apuntaba, ¿verdad?, al pecado del rey. Es un poquito, sí, vamos a leerlo un momentico. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Muchos conocemos esta historia, pero estamos afirmándonos en la palabra. De pronto sí lo podemos parafrasear, pero vamos a leerlo, porque es muy importante que leamos la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Señor, cada día que nosotros leemos la palabra, nos confronta, aprendemos algo nuevo. Y de pronto sí, muchas veces sí hemos escuchado en prédica, hemos visto cómo el profeta Natán enfrentó al rey David, pero vamos a leerlo esta noche a ver qué nos habla el Señor a cada uno de nosotros. Si estamos dispuestos, tenemos nuestro corazón abierto para recibir la palabra. Amén. Entonces dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Samuel, estaba en primera. Segunda de Samuel 12,
1:12. Miren qué dice. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor y en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Sí nos estamos dando cuenta, mi amados, aquí lo que hacía un profeta. Aquí que nos estamos dando cuenta. El profeta Natán estaba apuntando a los pecados del rey David. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que el profeta apunta, ¿verdad? No importa la posición social que tenga la persona, porque aquí nos estamos dando cuenta del rey David, el poder, el que tenía el poder en esos momentos, y quien se presentó delante de él para hacerle ver su error, para hacerle ver su pecado, el profeta, porque esto era lo que hacía el profeta, y esto es lo que hace el profeta en estos tiempos, para confrontar, ¿verdad?, a las autoridades, para confrontar con la realidad, con su pecado. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros en estos tiempos? ¿Cuáles son las profecías que escuchamos? ¿Verdad? De bendición, de que Dios te va a bendecir, pero no vemos que el profeta confronta, ¿verdad? No vemos que lo lleva a esa persona a reaccionar, a darse cuenta del error. Eso es lo que nosotros queremos, o sea, lo que nosotros debemos de aprender, lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando nos dicen una profecía. No, Liliana, que vas a tener casa, carro, beca, vas a viajar, vas a tener en avión, vas a pasear mucho y todo eso, pero ¿cómo está mi vida? ¿Verdad? Pero si yo en verdad me siento una hija de Dios, que tengo esa relación con Dios y sé mi condición, cómo estoy, usted mismo se queda, pero si yo estoy haciendo esto acá y eso, entonces, ¿qué es lo que espera la gente? Que así, en su condición de pecado, escuchar profecías de bendición, de prosperidad, y eso es de lo que se están valiendo muchos falsos profetas, como dice la palabra de Dios, para engañar a las personas, porque ¿qué es lo que quieren escuchar las personas? Aún los escogidos, como dice la palabra de Dios, de bendición, de prosperidad, de todo eso. Pero tenemos que tener muy en cuenta, porque el profeta, ¿qué es lo que hace primero? Confrontar con nuestra condición, ¿verdad? Así como hizo el profeta Natán con el rey David, lo confrontó con su condición personal. Y aún, miren que el mismo rey David lanza juicio contra esa persona sin saber que el profeta se estaba refiriendo a él. Tremendo, ¿verdad? Y todo lo que le dice el Señor, todo lo que le manda a decir el Señor. Y este profeta fue y le dijo todo lo que el Señor le mandó hablar. Y miren que lo lleva a reaccionar como en una historia, ¿verdad? Tremendo, porque Dios es muy bueno y el Señor se vale
para nosotros, cuando en verdad tiene un propósito en nuestra vida, se vale para hacernos a nosotros entrar en razón, para hacernos a nosotros en verdad que haya un arrepentimiento, que haya una verdadera entrega a nuestro Dios, que es lo que nosotros podemos ver a través de este punto que acabamos de leer, cuando el profeta Natán confronta al rey David, ¿verdad? Y nosotros, como hemos estado leyendo, hemos aprendido de la historia del rey David, más adelante todo lo que él vivió, que él prefirió la justicia de Dios, ¿verdad?, que la de los hombres. Y vemos a ver todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió a raíz de este pecado. Pero si el profeta Natán no lo confronta a él, otra historia estuviera escrita en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, miren lo importante que son las profecías cuando viene un verdadero siervo de Dios, un hombre inspirado por Dios, ¿verdad?, a traer esa profecía a esa persona. Y aquí nos estamos dando cuenta que es al rey, ¿verdad?, a la autoridad de ese tiempo. Amén. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Este es uno de los puntos que hacía el profeta. Eso es lo que nos estamos centrando, lo que estamos viendo nosotros en este estudio como primera parte, ¿verdad? Y otra cosa que hacía el profeta era pronunciaba juicio sobre el pueblo, y eso lo vemos, como les dije anteriormente, lo que íbamos al devocional. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que, como les vine diciendo, que son los profetas de más de renombre, de más fama, como los profetas pronunciaban juicios sobre Israel, pero era porque el Señor los mandaba a hablar. El Espíritu Santo de Dios los movía a hablar. Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes. Un momento, Primera de Reyes 21. Primera de Reyes 21, 20-24. Y dice la palabra de Dios así. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Bendito Dios. ¿Qué nos podemos dar cuenta aquí, mi amado? Tremenda profecía que estaba haciendo Elías, ¿verdad? A Elías Tisbita. La profecía que le estaba dando este profeta a Acab y a Jezabel, ¿verdad? Tremendo. Y todo se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el profeta pronunciaba juicio sobre el pueblo. Y aquí nosotros también conocemos esta historia, ¿verdad?, de Jezabel. De Jezabel, porque ella fue la que ¿cómo es? La que involucró al marido a hacer cosas desagradables delante de la presencia de Dios, y pensaban que todo se iba a quedar así. Pero así como Natán enfrentó al rey David, así, mira que nos estamos dando cuenta que aquí el profeta Elías estaba enfrentando a acá por el pecado que había cometido, y a su mujer Jezabel. Entonces, mis amados, el profeta pronunciaba juicio sobre el pueblo. Amén. También el profeta tenía predicción hacia el futuro. Vamos a ver Primera de Samuel 9:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy
se llama profeta, entonces se le llamaba vidente, ¿verdad? Eso era lo que hacía el profeta, pero anteriormente se le llamaba vidente. Entonces, ¿qué hacía? Predicía el futuro. Las personas decían, no, vamos a ir donde el vidente. Venid y vamos al vidente, que es al que se le llama hoy profeta. Pero esto como que en estos tiempos la gente, mira que cómo el enemigo utiliza las cosas de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué vemos del contrario? Bueno, aquí el vidente, pero ¿qué vemos ahora que van donde quién? Donde los brujos, donde el adivino, ¿verdad? Porque el enemigo quiere copiar todas las cosas sagradas. Pero aquí podemos darnos cuenta que esto se le llamaba ese nombre, pero ahora son esos profetas, ¿verdad? Pero son hombres inspirados por Dios. ¿Pero qué hace el adivino? Son hombres utilizados por el enemigo, ¿verdad? ¿Para qué? Para predecir el futuro, queriendo decir lo que las personas quieren oír, y están bien equivocados, porque sabemos que la mejor profecía es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el futuro cercano, esto lo hacían los profetas. Vamos un momentico ahí adelante a Primera de Reyes. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces aquí estamos viendo la predicción de Elías en un futuro cercano. Él está declarando palabra, ¿verdad? Que no habría lluvia ni rocío, sino por la palabra de él. Es algo que él está una predicción a un futuro cercano. Y también el profeta hacía una predicción a un futuro distante. Vamos un momento a Lucas 24. Vámonos al Nuevo Testamento. A Lucas 24. Lucas 24, 25, 27, y leemos la poderosa palabra de Dios. Entonces él les dijo, ¿quién les está hablando aquí en estos momentos? Nuestro amado Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Entonces, aquí estamos viendo cuando Jesús se le revela a los dos discípulos de Emaús, ¿verdad? Entonces él les está hablando que sí les hace ver su condición, porque ¿quién conoce el corazón de nosotros? Nuestro amado Jesús, ¿verdad? Y mira que él les dice, que les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, de que no era necesario que el Cristo padeciera. Todo eso, si nosotros hemos leído la palabra de Dios, todas estas profecías están escritas en la palabra de Dios, que el Cristo tenía que padecer, todas esas cosas para entrar en su gloria, ¿verdad? Y también les hace ver que aún desde Moisés, ¿verdad? Y siguiendo todos los profetas que hacen parte de esta poderosa palabra, ellos no habían creído. Entonces esto se los hace ver nuestro amado Jesús, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo la predicción de un futuro distante. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? La verdadera profecía de este siglo XXI, la profecía que nos lleva al arrepentimiento, a la conversión, ¿verdad? A un cambio, a una transformación, no la creemos. No la creemos, y esto está escrito. Dice que ni aún desde Moisés y todos los profetas que han hablado, ¿verdad? Le han creído. Entonces, mi amado, lo más importante es nosotros evaluarnos y mirar qué es lo que nosotros hemos recibido, qué es lo que nosotros estamos haciendo con todas estas profecías que están en la palabra de Dios, porque sabemos que la mejor profecía es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, otra cosa que hacía el profeta,
llamaba al pueblo al arrepentimiento. Llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y vamos un momento a lo que nos dice el libro de Amós, aquí en el Antiguo Testamento. Amós. También estamos hablando sobre todos los versículos que hemos leído, mi amado, son de profetas, son de profecías, para que nosotros nos demos cuenta que la mejor profecía es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos que porque viene un profeta de tal parte, que no sé, que esto, que lo otro, que va a no, es la... Ya que el Señor tenga un mensaje, algo que hablarnos a través de un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, inspirado por Él, y nosotros conozcamos su testimonio, su vida y todo eso, y nos mande un mensaje ya porque en verdad Él nos ha hablado a través de la palabra, nos ha dicho esto, lo otro, y nosotros en las mismas, y si el Señor en verdad tiene un propósito en nuestra vida, esa persona va a llegar en el momento indicado, pero no es que nosotros vamos a andar correteando para que te adivinen el futuro, para que te digan que vas a ganar, que te vas a tener casa, carro, beca. No, nosotros tenemos que tener mucho cuidado por eso, porque dice la palabra que aún los escogidos, también me viene ahora a la mente el versículo ese, ni si un ángel, ¿verdad?, viene del cielo, viene hablándote, no podemos nosotros dejarnos engañar, no podemos dejar engatusarnos de fábulas en nuestra mente, porque aquí todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacía el profeta? Llamaba al pueblo al arrepentimiento. Vamos un momento al capítulo 5 de Amós, versículo 4 al 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Otro profeta está hablando, mira. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Así dice Jehová. Él no está diciendo así dice Amós. No, así dice Jehová, ¿verdad? Yo creo que una persona para expresarse de esta manera tiene que tener mucho temor y mucho temblor. Pero ¿qué estamos viendo, mi amados, en estos tiempos? Que vemos a las personas, no, así te dice el Señor, así te mandó a decir el Señor. Eso es de mucho cuidado, porque sabemos que no podemos utilizar el nombre de Dios en vano, ni de burla, ni utilizarlo para sacar provecho. Miren que aquí este profeta dice: así dice Jehová, casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Miren que el profeta le está haciendo una advertencia a la casa de Israel. ¿Y qué le dice? Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía el profeta, mi amado? Llamaba al pueblo al arrepentimiento. Así es que deben de ser, son las profecías. Así es que la profecía de estos tiempos, llamar al arrepentimiento. Eso era lo que hacía el profeta, llamar al pueblo al arrepentimiento. Y si nosotros vamos un momento con otro versículo en Segunda de Reyes y vemos que todo esto son palabras de profetas, ¿verdad? Son profecías. Lo mismo que nos está hablando a nosotros en estos momentos, porque sabemos que la palabra es la misma de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué dice Amós? Se me escapó ahora aquí un momentico. Nuevamente el versículo que les acabé de leer. Amós, aquí está. Gracias Dios. Dice Amós 5, 4, 6. ¿Qué dice? Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y nos está hablando esta noche a nosotros, mi amado. Pero así dice Jehová al Centro Cristiano Buenos Aires, a la casa de... Sí, a Cartagena, a nosotros, ¿verdad? Que lo busquemos y viviremos, ¿verdad? No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin saber en Betel quién lo apague. No va a haber quien apague ese fuego, porque ¿qué quería el Señor? Que se convirtieran, así como nos está hablando a nosotros, como le está hablando a las iglesias del siglo XXI a través de su palabra, porque como vuelvo y repito, la palabra es la mayor profecía, es la mejor profecía. Nosotros no tenemos que ir a buscar quien nos adivine el futuro, quien nos diga que
que lo que va a pasar. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que el profeta llamaba al pueblo al arrepentimiento con esa profecía que el Señor le daba de qué hablar. Porque ¿quién los mandaba a hablar a ellos? Era el Señor, ¿verdad? Y miren lo que decía. Así dice Jehová. Así dice Jehová. Entonces, vamos a ver. Ya vimos cómo el profeta Amós hacía, ¿verdad? Llegó a hablarle al pueblo de Israel, que se convirtieran, ¿verdad? Que se convirtieran de sus malos caminos, que se volvieran al Señor. Eso es la profecía que estamos viendo acá, porque dice, si me buscáis, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Si buscamos al Señor, nosotros vamos a tener vida y vida en abundancia. Y eso lo estamos viendo. Lo leemos en el Nuevo Testamento. Y aquí, ¿qué les está diciendo este profeta a este pueblo? Si me buscáis, viviréis. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué nos dice acá, como les acabo de decir? ¿Verdad? Que el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia, pero si nosotros lo buscamos a Él. Amén. Entonces ya estamos entendiendo, ya estamos más aclarando nuestro entendimiento, porque yo quiero en verdad que nosotros tomemos lo bueno de lo que estamos aprendiendo y en verdad lo apliquemos, que no seamos solamente oidores, que no solamente nos conectemos los martes, ay, porque la hermana Liliana, que la clase, que porque estoy en la alabanza, porque ya se abrió la iglesia, porque tengo un ministerio. No, en verdad que nosotros tomemos, afirmémonos en la palabra de Dios, afirmémonos para que cuando venga alguien a confrontarnos, a ver, ya nosotros tenemos conocimiento de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Me fascina este tema. Bueno, todo. Cuando uno, mi amado, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios y así, y siente ese interés y ese entusiasmo, usted quiere leer, quiere aprender, quiere escudriñar la palabra. Y eso es bien bonito, mi amado. Yo los motivo. En verdad que nos afirmemos en la palabra, que leamos la palabra. Amén. Entonces vamos un momentico a ver qué nos dice Segunda de Reyes, que ya lo tenía acá a la mano, no sé si ya lo leí. Segunda de Reyes 17:13. 17:13 dice. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes. Estamos viendo cómo el profeta llamaba al pueblo al arrepentimiento. Entonces vamos. Segunda de Reyes 17:13 y dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Por medio de quién, mi amado? Por medio de los profetas. Entonces Jehová amonestaba al pueblo por medio de estos videntes. Sabemos, como les dije hace un rato, que anteriormente los profetas tenían por nombre vidente, pero ellos, ¿verdad?, tienen su nombre, profeta, ¿verdad? ¿Y qué les dijo el Señor en esos momentos? Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Cada profecía, mi amado, tiene como un mandato que cumplir, ¿verdad? Un mandato, algo que el Señor nos está ordenando. ¿Qué le está diciendo en esos momentos a Israel y a Judá por medio de los profetas? No solamente, sino de los profetas, de varios profetas, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios de oportunidades. El Señor siempre le estaba hablando a su pueblo, así como nos está hablando a nosotros. De pronto, como les dije hace un rato, no va a venir un profeta, sino aquí a través de la palabra de Dios el Señor nos está hablando. Volveos, ¿verdad?, de nuestros malos caminos. Vamos a volvernos al Señor, como dice la palabra: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí. Eso es lo que quiere el Señor. Está llamando al pueblo al arrepentimiento. Ese era lo que hacía el profeta, y así le estaba hablando el Señor a su pueblo, a sus escogidos, a sus amados, y así nos está hablando a nosotros, como les dije hace un rato, porque es la misma palabra la que nos está confrontando a nosotros también. Volveos. Entonces sí nos estamos dando cuenta la función del profeta, la función, ¿verdad? Y vamos a ver un momentico que nos dice Jeremías. Jeremías 18:1. Jeremías 18:1. ¿Qué dice la palabra? Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo:
¿ah? Llamando al pueblo al arrepentimiento, porque el profeta tenía que declararse, tenía que identificar, hablando lo que el Señor le decía que hablara. Y aquí podemos ver palabras como el profeta Jeremías se dirige al pueblo, ¿verdad? Le dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, palabra de Jehová que vino. Si nosotros leemos este capítulo 18, aquí nos vamos a dar cuenta de cuando el Señor habla sobre la casa del alfarero, ¿verdad? Entonces, nos podemos dar cuenta cómo el profeta llamaba al pueblo al arrepentimiento. Esta era una de las funciones y una de las funciones que en estos tiempos se cumplen, ¿verdad? Tiene que cumplir el profeta. El profeta, nosotros lo vamos a ver ahora más adelante, porque es la función de los profetas para la edificación de la iglesia, para que la iglesia, yo las tengo acá más adelante, ¿verdad? La función del profeta en la iglesia era como el fundamento, servían como el fundamento de la iglesia, eso lo vamos a ver con versículo bíblico más adelante. El profeta traía ese mensaje para edificar a la iglesia, ¿verdad? El mensaje del profeta debe llegar también al no creyente. Y el mensaje del profeta también era probado, no aprobado, probado por otros profetas. Eso lo vamos a ver más adelante, la función del profeta en la iglesia. Porque el profeta en la iglesia tiene una función. Por eso es que nosotros estuvimos leyendo en la clase anterior, que estuvimos compartiendo un versículo bíblico, creo que fue en 1 Corintios 14, 29, y vamos a recordarla un momento. Aquí lo tengo. 1 Corintios, creo que es 14, 29. Vamos a ver. 1 Corintios 14, 29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿verdad? Y también veíamos el versículo bíblico que hay mismo en el capítulo 14, versículo 39, que cerraba casi el último versículo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis que hablemos en lengua. Tenemos que procurar, ¿verdad? Que en nuestra iglesia, en nuestra congregación, haya profetas, haya un profeta, ¿verdad? Pero que con las características como estamos estudiando en esta palabra, como lo que estamos aprendiendo en esta noche. Entonces, quedábamos en que el profeta llamaba al pueblo al arrepentimiento. También daban esperanza al pueblo. Vamos a ver un momentico que nos dice Jeremías 23, lo que hacía el profeta. Mira que llamaban al pueblo al arrepentimiento, ¿verdad? Hemos visto varios puntos. La función del profeta era tremenda misión, ¿verdad? De mucho valor. Por eso es que eran hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque la función que ellos tenían que cumplir era directamente de Dios. Eran como como aprendíamos la clase pasada, que el profeta era el mensajero de Dios. Por eso es que se tiene que ver las características del profeta, su testimonio, su actuar, su caminar, ¿verdad? Muy importante tener esto en cuenta. Entonces, el profeta daba esperanza al pueblo. Jeremías 23, 3, 8. Vamos a leer un momento. Y dice, estamos hablando, como les dije en la clase anterior, que el profeta anunciaba la venida del Mesías, nuestro Salvador. Y si nosotros ponemos atención un momento a esta porción bíblica que les voy a leer, vamos a darnos cuenta que está hablando sobre el verdadero rey, el Mesías, el renuevo justo, recogimiento de Israel. Esta es una profecía que el profeta le está llevando al pueblo de Israel, porque le estaba dando esperanza. Estamos hablando aquí del profeta Jeremías. Entonces, 23, 3, 8 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y les haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová.
He aquí que viene días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Hasta qué número es? Hasta el 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de esta profecía del profeta Jeremías. ¿Qué está haciendo el Señor a través de este profeta? Con estas palabras que acaba de declarar, que acabamos de leer en la palabra de Dios, le está dando esperanza al pueblo, le está dando esperanza al pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que va a traer a su descendencia, a todo lo que él había esparcido en un tiempo, lo va a traer nuevamente a la casa de Israel. Esa es una profecía, ¿verdad? Y se está cumpliendo. Mi amado, estamos en el tiempo, en los últimos tiempos, y todo lo que está escrito en la palabra de Dios los estamos viendo. Y si nosotros nos damos cuenta, que yo lo quiero dejar más adelante, las señales de los últimos tiempos, esas son profecías. Y nosotros las estamos viendo, ¿verdad? Y no ha venido ningún profeta a declarárnoslas. ¿A dónde está? Están escritas en la palabra de Dios, porque como les he dicho, la palabra de Dios es la más importante de las profecías, en la que nosotros nos tenemos que enfocar y mirar a ver. Amén. Entonces, ya vimos cómo el profeta Jeremías, a través de este versículo bíblico, de esta porción bíblica, le está dando, el profeta Jeremías, no, nuestro amado Dios, Jehová, le está dando esperanzas al pueblo a través de la boca del profeta Jeremías, porque sabemos que el Señor es el que los mandaba a hablar. Amén. Entonces, vamos un momentico al libro de Amós. Miren que todo lo que hemos hablado, todos los versículos que hemos visto es sobre los profetas. Vamos a ver Amós, qué nos dice Amós ahora en esta noche. Qué nos dice a través de la palabra. Si está muy larguito. Capítulo 9 del 11 al 15. Mire que dice, restauración final de Israel. Está hablando sobre la segunda venida del Señor y el restablecimiento del reino davídico. O sea, el reino de David, ¿verdad? Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro amado Dios. Jehová está dando una esperanza al pueblo, le está dando una profecía al pueblo a través del profeta Amós. Miren que dice aquí que vienen días, dice Jehová, en que en que el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traerán del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. Amén. Miren qué hermoso esta profecía. El Señor le está dando esperanza a su pueblo, así como nos da esperanza a nosotros. Y lo estamos viendo que en la palabra de Dios, ¿verdad? Es en la poderosa palabra de Dios. Mi amado, yo creo que este tema está bastante claro, ¿verdad? Estamos hablando sobre las profecías y lo hemos visto a través de la palabra de Dios, cómo el profeta se dirige a su pueblo, cómo el Señor lo utilizaba, ¿verdad? Cómo servían como atalaya para el pueblo, cómo apuntaban al pecado de los reyes, como vimos el profeta Natán con el rey David, ¿verdad? Cómo pronunciaban juicios sobre el pueblo que si no llegaban a un arrepentimiento, ¿verdad? Cómo predicían el futuro cercano y el futuro distante, y cómo llamaban al pueblo al arrepentimiento. Estos dos últimos puntos la palabra tremendo, mi amado. Y eso es lo que quiere el Señor.
que nosotros tomemos la palabra es viva y es eficaz y está hablando a nuestra vida. El Señor que quiere, el Señor nos está llamando al arrepentimiento, que a través de este estudio nosotros verdaderamente seamos transformados, que allá haya un cambio genuino en nuestra vida, que haya un arrepentimiento, que en verdad seamos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mi amado, miren que todo el año anterior estuvimos compartiendo sobre ese discipulado y la motivación es el cambio interior, ¿verdad? Primero el ser y después el hacer. Y el Señor nos sigue hablando a nosotros porque nos ama. El Señor nos está hablando a través de estas profecías, a través de la palabra de Dios, que es la principal y la más importante profecía para nuestras vidas, para que no solamente la oigamos, sino que la apliquemos, que la vivamos, que el Señor nos llama al arrepentimiento y nos da la esperanza, ¿verdad? Amén. De vivir con Cristo Jesús. Entonces, mi amado, todavía me quedan unos punticos ahí, pero me gusta el tema que estoy compartiendo. Porque cuando usted está leyendo la palabra de Dios y está investigando y está, o sea, tiene como más hambre, se deleita. O sea, yo me siento así. La gloria sea para nuestro Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, por los que se conectaron, por los que escucharon la clase. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, que en verdad sientan ese entusiasmo, como lo estoy sintiendo yo en estos momentos, de afirmarnos en la palabra de Dios, de leer, de mira esos profetas tremendos. De pronto, como les dije anteriormente, sí, nosotros nos enfocamos en Jeremías, Isaías, pero miren estos, como dicen, profetas menores, ¿verdad? La misión que el Señor les encomendaba. Tremendo, mi amado. Entonces vamos a darle gracias a Dios y en la próxima clase seguimos compartiendo el tema. Amén. Bueno, amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí una vez más dándote las gracias por esta nueva oportunidad que nos diste, Señor, de seguir aprendiendo de tu poderosa palabra, bendito Rey. Oh Padre amado, tú no te equivocas, tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras falencias, Señor. Y tú quieres, Señor, que este pueblo apartado, escogido por ti, estemos preparados para tu venida, Señor, porque tu venida está cerca, bendito Dios. Estamos viendo las señales, estamos viendo las profecías, bendito Rey. Por eso queremos afirmarnos en tu palabra, bendito Dios, para no dejarnos engañar por esos falsos profetas, por esos engañadores, Señor, que dice tu palabra. Por eso ayúdanos cada día más, Señor, en discernir entre lo bueno y lo malo, bendito Dios, y ser verdaderamente, Señor, preparados, esos obreros tuyos para toda buena obra, bendito Rey. Oh Padre amado, bendice cada estudiante, bendice los deseos de su corazón, concédelos conforme a tu santa voluntad, Dios. Oh Padre amado, gracias, Dios. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios.